Marcelo era un hombre que parecía tenerlo todo. Desde joven fue inteligente, trabajador y muy ambicioso. A sus 45 años era admirado por muchos y respetado por todos, pero detrás de ese éxito había una herida que nunca había sanado, la ausencia de su madre. Desde que tenía memoria, Marcelo vivía con su padre y sus hermanos mayores, Sergio y Ramiro. Su madre, Clara, había desaparecido cuando él era apenas un niño. Siempre le dijeron que los había abandonado. Se fue porque no nos amaba, le repetían sus hermanos. Su padre confirmaba esa historia sin dar detalles y sus hermanos la mencionaban solo con desprecio. Marcelo creció creyendo que su madre los había dejado por voluntad propia, pero en su corazón Marcelo no lo creía del todo. A veces soñaba con ella, recordaba una voz dulce que le cantaba por las noches, un perfume suave, un abrazo cálido. Eran recuerdos lejanos, borrosos, pero demasiado reales para ignorarlos. Aún así, por muchos años se concentró en su trabajo, levantó su empresa, viajó por el mundo, hizo crecer su fortuna, pero con el tiempo ese vacío en su pecho se volvió más fuerte. Empezó a preguntarse, ¿por qué se fue realmente mi madre? Sin embargo, lo que cambió su vida no fue una investigación ni un descubrimiento planeado, fue algo que jamás esperó. Una tarde, Marcelo iba en su auto, de camino a una reunión importante. El tráfico estaba lento, así que decidió bajarse unas cuadras antes y caminar. Le gustaba caminar de vez en cuando para despejar su mente. Caminaba por una avenida antigua de la ciudad, donde había tiendas pequeñas, vendedores ambulantes y personas sentadas en las bancas del parque. Al pasar por una esquina, vio a una mujer mayor sentada en el suelo, con ropa gastada y el cabello desordenado. Tenía una manta vieja sobre las piernas y sostenía una taza para pedir monedas. No gritaba, no hablaba fuerte, solo miraba a la gente con ojos tristes, como si buscara algo entre las caras de las personas. Marcelo, por costumbre, sacó su billetera para dejarle un billete, pero cuando se acercó, algo lo detuvo. Esa mujer tenía una mirada conocida, una mirada que no podía explicar, pero su corazón sentía algo inexplicable. ¿Está usted bien, señora?, le preguntó. La mujer lo miró directo a los ojos. Su expresión cambió. Las manos le temblaron. Tienes los ojos de mi hijo, dijo la mujer con voz suave. Marcelo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo se llama su hijo? Marcelo, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Mi pequeño Marcelo. Él se arrodilló lentamente, sin poder creerlo. ¿Clara? ¿Se llama usted Clara? Ella asintió y luego, como si todo el pasado cayera de golpe, Marcelo abrazó a su madre y comenzaron a llorar. Marcelo la abrazó, ahí mismo, en plena calle. La gente los miraba, pero a ninguno de los dos les importaba. Él no sabía cómo, pero lo sentía en el alma. Ella era su madre. La llevó a su casa, le preparó un baño, ropa nueva, una habitación cálida y poco a poco Clara recuperó fuerza y claridad y entonces contó su historia. Clara, sentada en un sillón cubierta con una manta, le dijo a su hijo Marcelo, no sabes cuántas veces soñé con este momento, verte, abrazarte, decirte la verdad. Me arrebataron todo, hijo, me robaron la vida y fueron ellos, tu padre y tus hermanos. Marcelo lo escuchaba con atención, con el alma hecha pedazos. Hijo mío, dijo Clara, con voz temblorosa, mientras le sostenía la mano, tú mereces saberlo todo. No solo me separaron de ti, también destruyeron mi vida poco a poco. Y todo empezó con ella, con Mireia. Marcelo, molesto, no conocía ese nombre. Clara continuó, tu padre la conoció cuando tú tenías 2 años. Ella era una mujer más joven, muy ambiciosa, muy astuta. Trabajaba como asistente de gerencia en una empresa con la que él hacía negocios. Tenía el cabello largo
Siempre iba muy bien vestida y sabía cómo llamar la atención. Era de esas personas que entran a un lugar y todos se fijan en ella, no por belleza, sino por la seguridad que le mostraba. ¿Él te fue infiel?, preguntó Marcelo con voz baja. Sí, pero no fue solo una infidelidad, fue un plan desde el principio. Mireya sabía que yo era dueña de tierras, tenía una herencia considerable de mis padres y había invertido con inteligencia. Tu padre también era hábil, pero sin mi dinero no habría podido levantar ni la mitad de lo que consiguió. Mireya vio eso y lo convenció de que merecía más. Clara bajó la mirada, pero su voz seguía firme. Al principio eran encuentros secretos, yo no sospechaba nada. Antonio venía más tarde a casa, decía que tenía juntas, cenas de negocios. Mireya lo llenaba de ideas, de ambición, de odio hacia mí. Le hacía sentir que él era el que debía tener el control de todo. Le decía que yo era una limitación para su grandeza, y él empezó a creerlo. Un día encontré una carta, era de ella, decía cosas horribles sobre mí, decía que yo era una carga, que yo no merecía tenerlo todo, que debíamos quitarle su corona y sentarla en la sombra. Eso decía como si yo fuera una reina sin derecho al trono. Marcelo cerró los ojos, sentía rabia, pero Clara no había terminado. Cuando los enfrenté, ya era tarde. Antonio no solo la amaba, confiaba en ella, más que en mí, y no estaba solo. Sergio y Ramiro, tus hermanos mayores, también estaban involucrados. Mireya los convenció de que, si me quitaban del medio, todos serían ricos. Les prometió dinero, poder y hasta puestos en las empresas. Yo era el obstáculo, Marcelo. Yo era la que debían quitar del camino. Antonio empezó a decir que estaba inestable, que olvidaba cosas, que me ponía nerviosa sin motivo. Sergio y Ramiro respaldaban cada palabra. Un día me dieron un té con tranquilizantes. Cuando desperté estaba en una clínica. Me habían hecho firmar poderes legales. El médico era amigo de ellos. Declararon que tenía un trastorno severo y que no podía tomar decisiones por mí misma. Me dejaron allí por meses. Marcelo sentía el corazón apretado. Cada palabra era como una puñalada. Clara continuó: cuando logré salir ya no tenía nada. Las propiedades estaban vendidas, mis cuentas vacías, mis documentos desaparecidos. Tu padre vivía con Mireya. Sergio y Ramiro dirigían la empresa y a ti te dijeron que me había ido por voluntad propia. No me dejaron acercarme, me hicieron desaparecer, Marcelo. ¿Y tú no los denunciaste?, preguntó Marcelo. Lo intenté, pero no tenía pruebas, ni documentos, ni testigos. Además, la vergüenza me destrozó. Me vi sola, en la calle, pidiendo ayuda sin que nadie creyera mi historia. Mireya había logrado lo que quería. Yo era invisible ante los ojos de todos. Clara lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también con dignidad. Pero nunca dejé de buscarte. Aunque no podía acercarme, aunque me rechazaban, siempre creí que un día tú verías más allá de las mentiras. Marcelo no podía contener las lágrimas. Sintió una mezcla de rabia, tristeza y culpa. Pero mamá, yo nunca supe nada. Me dijeron que te habías ido, que no querías saber nada de nosotros. Lo sé, hijo, ellos te llenaron de mentiras. Cuando preguntabas por mí, decían que era mala, y después, cuando tu padre murió, tus hermanos ya tenían todo su nombre. Yo había desaparecido, sin documentos, sin casa, sin nada. Clara contó cómo tras salir de la clínica vagó por años, estuvo en albergues, pero nunca dejó de preguntar por su hijo Marcelo. Te busqué, fui a tus oficinas, me quedé del otro lado de la calle,
pero no me atrevía a hablarte. Tenía miedo de que no me reconocieras, miedo de que no me creyeras. Marcelo estaba decidido. Esa misma semana presentó una denuncia. Sus abogados investigaron los documentos firmados en el pasado. Se descubrieron irregularidades, fraudes, falsificaciones. Sergio y Ramiro fueron llevados a juicio. Se comprobó que, junto a su padre y Mireya, habían ejecutado un plan para despojar a Clara de todos sus bienes. Ella recuperó parte de su herencia y sus hijos mayores fueron condenados por estafa, falsedad documental y abandono. Pero lo más importante fue lo que Marcelo y Clara construyeron, su vínculo. Marcelo dejó temporalmente sus negocios y se dedicó a cuidar a su madre. Le compró una casa con jardín llena de flores, le dio una habitación con fotos, libros y una manta tejida por ella misma. Caminaron juntos, cocinaban, leía en voz alta los cuentos que ella le narraba de niño. Cada día juntos era una victoria contra el tiempo perdido. La historia de Marcelo y Clara se hizo conocida, no por el dinero ni por el escándalo, sino por el milagro del reencuentro, por la verdad que salió a la luz y por el amor que sobrevivió a la mentira, al abandono y al olvido.